cuarta sesión del 15º Seminario Nacional y 12º Internacional de la Importancia de la Investigación Jurídica que organiza la División de Ciencias Jurídicas y la Coordinación del Derecho para ustedes. La finalidad de este seminario es presentar a ustedes obras importantes directamente a través de sus autores para que tengan conocimiento de diversos temas. En esta ocasión en el seminario se dieron temas sobre derecho penal, derecho civil, derecho ambiental, y hoy tenemos un tema importante sobre, podríamos decir, constitucional, filosofía del derecho, ética jurídica, en fin, es una obra muy rica, ya lo verán ustedes, y además me complace que estén con nosotros el día de hoy dos distinguidos profesores de nuestra planta docente, el doctor Jorge Antonio Loyo y el doctor David Verbosa Mora, que bueno, pues no hace falta presentarlos porque todos ustedes tienen ya conocimiento, vivencias, experiencias con ellos. Gracias por estar con nosotros, y a quien sí me honra en presentar y me permito agradecer el que nos visite en esta facultad. La Facultad de Estudios Superiores Ambiental le da la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por estar acá. Nos comentaba tras bambalinas que no conocía. Pues esta es su casa, siéntala ya con usted. Y bueno, pues él tiene una obra escrita ya prolífica. Hoy nos va a presentar uno de sus textos, pero lo quisiera comprometer aquí con ustedes. En la División de Ciencias Jurídicas hay dos actividades fundamentales que se realizan durante cada semestre. Uno es lo que es la Semana del Derecho y la otra lo que es este seminario de la importancia de la investigación jurídica. Está ahorita usted en este seminario de la investigación jurídica, pero si nos hicieran después favor, a través obviamente de nuestros amigos, de contactarlo y venir acá, yo creo que eso lo vamos a agradecer de verdad, porque hemos visto su obra y yo creo que será de mucho beneficio para todos ustedes. Agradezco la presencia de los profesores que nos acompañan. Mario Rosal, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, no voy a mencionar más, Jorge, yo, porque si no, nos vamos a quedar aquí faltando alguno y va a ser una grosería. Mejor, bienvenidos todos, bienvenidas a todas, y bueno, pues toda la palabra a la doctora Iracema González, que va a fungir como moderadora el día de hoy en este evento, que va a ser de beneficio para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestro Álvarez. Bueno, pues bienvenidos de nueva cuenta a todos. Como ya mencionaba el maestro Álvarez, bueno, pues estamos dentro del seminario de gran relevancia para la División de Ciencias Jurídicas y bueno, ahora en coordinación con el posgrado. Entonces, bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar, van a comentar, y estamos de la mano del autor, presentando el libro En defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético. El fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho del siglo XXI. Y bueno, pues el autor en este libro vincula a la hegemonía capitalista ciertos problemas que él analiza, tales como tensiones geopolíticas y sociales marcadas por la desigualdad, el neoliberalismo y la crisis ambiental. Entonces, bueno, pues son temas de gran relevancia, y pues ya escucharemos de primera mano de buenos analistas, por supuesto, de buenos catedráticos dentro de la facultad y bueno, pues propiamente del autor. Bienvenidos todos. Y bueno, pues en ese sentido me permitiré primero leer la semblanza, muy amplia, pero voy a hacer un análisis, del doctor Jorge Antonio Loyo Pérez. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con mención honorífica y medalla de plata Gabino Barrera. Es especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral, candidato a doctor en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho con medalla al mérito estudiantil. Cuenta con una trayectoria como docente en diversas instituciones educativas, incluyendo la Universidad Iberoamericana, la FES Acatlán, el Centro Universitario Manuel Kant, el Instituto de Posgrado en Derecho, la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana. Ha impartido materias de Derecho del Trabajo a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Durante 47 años ha desempeñado como asesor y litigante en asuntos laborales, individuales y colectivos. Ha sido asesor en sindicatos como la Unión de Obreros de Artes Gráficas, la Confederación Obrera Revolucionaria, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y la Asociación Nacional de Actores. También ha colaborado con el Gobierno de Canadá
en la queja CAN 2011-1 sobre el caso del Esmeilus y Fuerza del Centro. Es miembro y vicepresidente del ILTRAS, pertenece a la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Barra Mexicana de Abogados y la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. En 2006 fundó el despacho Loyo Pérez y Asociados y se especializa en Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo, Derecho Internacional y Procesal del Trabajo, Derecho Burocrático, Amparo Laboral y, bueno, muchas otras disciplinas más, incluida Derechos Humanos Laborales. Es un honor y un gusto, doctor, tenerlo por acá. Le cedemos el uso de la voz. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme privilegio tener a Raimundo Espinosa en este evento. Raimundo es un joven universitario, es profesor, entre otras materias, de Derecho Indígena en Ciudad Universitaria. Es un destacado defensor de causas ambientales y de causas indígenas. Hace poco, muy poquito, estuvo temporalmente en una de las defensorías más importantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un plazo muy breve, la sexta visitaduría, donde se defienden los derechos humanos laborales. Déjenme decirles que esta inquietud de que estuviera hoy presentando su libro tiene que ver con una relación de admiración, de aprecio de un universitario a otro universitario. Yo tengo mi piel, ¿qué les decir? Azul y oro, aquí de la PES. Aquí estudié cuando era en Ecuatlán, en 1980. Sí, dicen que hasta mi corbata, ¿verdad? Es corbata, esta corbata no crean que es de un equipo sudamericano de fútbol, no. Tiene que ver exactamente con la camiseta aquí de la PES de Ecuatlán. Déjenme decirles que este libro venimos a presentar no es el primer lugar donde es presentado. Nuestro autor, Raimundo Espinosa Hernández, es un autor reconocido en todos los planos, ¿sí? Es publicado apenas el año pasado, 2024, por Ubinews en México, en un momento preciso de tensiones geopolíticas sociales marcadas por este tema que vivimos, la desigualdad. Dentro del marco del neoliberalismo y la crisis ambiental, fenómenos que Raimundo vincula con la economía capitalista, esto que vivimos ahora en el norte de nuestro país con el presidente Trump, ¿verdad? Es una crítica profunda a la filosofía tradicional, denominada por nuestro autor como filosofía del derecho de los juristas, y como una defensa de la crítica jurídica desde la perspectiva marxista. ¿Sí? Nuestro autor es un especialista en marxismo, es un marxista puro, conocedor. Para poder hablar de algo hay que conocerlo. Aquí tenemos a alguien que sí conoce de eso. Este libro forma parte de una trilogía intelectual que incluye otras obras previas de nuestro autor: Crítica marxista del derecho, Materiales para una introducción, Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México. Con esta obra, Raimundo Espinosa culmina un proyecto de largo aliento que entrelaza la crítica de la economía política, el análisis jurídico y el marxismo como herramientas para poder entender y transformar la realidad normativa de este siglo. Dentro de la estructura tiene 5 capítulos, pero voy a poner en uno de las cosas que debemos hacer en estos eventos es que sea puntual nuestros comentarios, pero breves, entonces tiene doble palomita. Entonces me voy a meter en 2 temas, filosofía del derecho y crítica jurídica. En esta parte, Raimundo desconstruye la filosofía del derecho de los juristas, un término que utiliza para referirse a esta tradición dominante en el pensamiento jurídico de los abogados, caracterizado por esta endogamia y purismo y dependencia de la metafísica tradicional. El autor critica la incapacidad para cuestionar el statu quo y su tendencia a reproducir un discurso ideológico que legitima la unicidad de la burguesía, igual que Harold Lasky en su historia del pensamiento europeo, nos dice que las economías liberalistas, los dueños del dinero, generan normas para proteger sus intereses, para desregular, para que se permanezca este estado de opresión. Entre los aspectos
es la obsesión con el lenguaje y la analítica, como filosofía jurídica analítica, y que se queda en debates estériles sobre el derecho de cómo es y cómo debe de ser y deber ser. La falta de una perspectiva histórica y dialéctica que limita su capacidad de renovación frente a los desafíos contemporáneos. Para entender un problema, tenemos que saber cómo llegamos a ese problema. Sí, la parte de cómo estoy aquí ahora que me está saltando este tigre, ¿no? Dientes de sable llamado Trump. ¿Cómo llegamos aquí, no? La irrupción de la herejía marxista es un desafío a este canon. Propone que esta crítica trascienda las antinomías clásicas de justnaturalismo y justpositivismo. Se enfoca a las relaciones de poder y dominación. La realidad, ¿sí? También se mete al sentido e identidad de la crítica jurídica. Aquí, nuestro autor Raimundo Espinosa desarrolla la especificidad de la crítica jurídica marxista, inspirándose en uno de sus profesores admirados, en Óscar Correas, pionero en este enfoque en América Latina. Argumenta, y además lo sé porque me lo ha platicado presente, no nada más en su libro, esta relación con Óscar Correas. El autor aboga por una superación de esta juridicidad burguesa mediante el materialismo histórico y la dialéctica, una visión renovada del marxismo que dialogue con las luchas sociales actuales y las contradicciones del derecho moderno. Un rechazo a los simplismos y caricaturas del marxismo, ofreciendo en cambio un análisis sistemático y profundo. Déjenme decirles, habla él del fracaso de la filosofía del derecho, que es incapaz de responder a las desigualdades y crisis de este siglo XXI, a la vigencia de esta crítica marxista en el sentido ideológico de las normas jurídicas y a la superación de esos falsos dilemas entre el justnaturalismo y positivismo. Su relevancia práctica es que esta obra no se limita a la teoría, busca conectar la crítica jurídica con las exigencias prácticas del presente, como las luchas en contra de la desigualdad y la devastación ambiental, proponiendo un horizonte epistémico alternativo. Dentro de sus fortalezas está rigor y profundidad. El contexto actual, un diálogo interdisciplinario. Si nosotros los abogados no somos multidisciplinarios, estamos perdidos, ¿sí? Oigan, les platico una anécdota. Nos decía por ahí algún profesor que teníamos que leer de posgrado la teoría pura del derecho de Kelsen. Y regresando, uno de los compañeros le dijo a aquel profesor: oiga, prof, no le entendí a esta teoría pura del derecho de Kelsen. Y volteó el profesor y con una frialdad le dijo: no es culpa de Kelsen. Yo les invito a que lean esta obra. No es una obra cualquiera, es una obra de calado, es una obra compleja, es una obra que no tiene ni idea de la cantidad del material que ha leído nuestro ponente. Estoy sonrojado que a su corta edad haya leído más que yo, que me gusta la lectura y me enriquezco con ella. Como conclusión, Raimundo Espinosa logra articular este discurso herético, romper con los paradigmas, en el sentido de romper con esta ortodoxia jurídica que vivimos, que es a la vez específico y vigente, y su densidad y su enfoque teórico hacen más un punto de partida para el debate académico que una guía práctica. Es cuanto y muchísimas gracias. Yo voy a pedir aquí a la comunicadora que unita mi semblanza por los tiempos y darle obviamente preferencia más. Prefiero hacer los comentarios que se aprendan mi currículum, se lo pueden ver en mis libros o en mis por favor. Presentamos pues al doctor David Mendoza Mora. Adelante. Me siento muy orgulloso de poder presentar esta obra, porque además está muy adecuado al nombre de este seminario. El seminario se denomina sobre la importancia de la investigación, de la ciencia jurídica, y el nombre del libro que hoy nos ocupa tiene que ver específicamente con la investigación, con los planes y programas de estudio. Sí, es cierto, con la desigualdad, pero también con el sustento epistemológico del que se basa el autor para hacer precisamente una propuesta y decir que todavía tiene vigencia un discurso herético.
¿A qué herejía se refería en ese momento al estar pensando seguramente nuestro autor? Pues obviamente a todo el contexto marxista que en su momento surgió y que para los de aquella época esto era una herejía. Al decir que todavía tiene vigencia es porque está retomando precisamente el aspecto epistemológico y sustento que le caracteriza, que es la contribución a la crítica política. La defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético, así está el título. El título de la obra del maestro Raimundo Espinosa ya de suyo es provocador y promotor al determinar la vigencia de una argumentación que por su contenido se aleja a las creencias y tendencias epistemológicas aceptadas de manera tradicional en la enseñanza del derecho. Me refiero al énfasis y al contenido de los planes y programas de estudio que por supuesto influyen en la formación del estudiante de derecho y por ende en la investigación a propósito del tema que nos ocupa en este seminario. De esta manera es de celebrar que el maestro José Manuel Álvarez haya invitado a Raimundo Espinosa, de quien me siento honrado de ser su amigo y más aún me conceda el honor de hacer algunos comentarios de su obra, la cual, en concordancia con la vigencia de un discurso herético, concepto comúnmente utilizado en el desacuerdo, cuestionamiento al ámbito religioso, magistralmente nuestro autor la aplica a cuestionar la dogmática jurídica y la epistemología formal jurídica. En la defensa de la crítica jurídica, Raimundo Espinosa establece el acto que desarrolla el analista y la relación de conocimiento con la realidad que vive, que significa y analiza, tiene que ver con la disputa por el poder. Entre un neoliberalismo seriamente cuestionado por generar mayor desigualdad versus una postura progresista, la cual promueve una transformación política, económica, social que disminuya esta desigualdad. En México, la desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano, haciendo que México siga perdiendo millones de pobres en términos de renta y capital. Esta riqueza se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas. Según Esquivel y Chávez, afirman, el 1% más rico le corresponde el 21% de los ingresos totales de la nación. Otros estudios refieren el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza de este país. Ante esta innegable desigualdad y pobreza que lacera a millones de mexicanos, las funciones sustantivas de nuestra alma mater tienen que ver para resolver problemas político-económicos. Raimundo Espinosa Hernández, no tan solo en la docencia y la investigación y la difusión de la cultura, que son las funciones sustantivas de nuestra alma, promueve cómo transformar esta realidad que frena el potencial del capital físico, social y humano. Entre otros aspectos, propone superar la cultura jurídica caracterizada por el neoliberalismo y hacer realidad el principio de justicia social. Cito uno de sus postulados: la justicia legal solo tiene sentido si es al mismo tiempo justicia social. También en la práctica pone su conocimiento de convicción firme con el sentido social al defender a los pueblos indígenas, la defensa del territorio, la biodiversidad y el medio ambiente. Vincula la teoría y la práctica en forma dialéctica, lo que le permite categorías de conocimiento que la somete y orienta desde la crítica marxista del derecho, rescatándola de quienes han pretendido reducirla a una postura antagónica de mera ideología izquierdista, incluso prosoviética. De manera contundente, en la especificidad de la crítica jurídica, sostiene, cito, es la forma alternativa de reflexionar sobre el derecho moderno. Se distingue de la generalidad del pensamiento jurídico crítico, en tanto la crítica del derecho basada en el discurso de la crítica marxista del derecho y en particular la crítica jurídica
orgánico y expreso con la crítica de la economía política. Se trata de un esfuerzo teórico, ubicado dentro de un proyecto integral de modernidad capitalista. Forma parte de la crítica de manera impecable en la totalidad de lo social, de lo burgués, y su pretensión de colaborar en la transformación revolucionaria del mundo moderno. En defensa de la crítica jurídica nos ayuda a comprender el velo formal jurídico que le han puesto al derecho, para cubrir el conocimiento de explicación y objetiva comprensión del derecho, posturas teóricas que dejan de lado que el derecho tiene un contenido ideológico, político, económico, social, que conlleva intereses y que esconde su verdadero interés de lo que es y lo que no es el derecho. Afirma: la crítica jurídica asume el horizonte, la metodología de la argumentación de la crítica política como punto de partida, ubicándose así en el marco más amplio de la crítica comunista al capitalismo. Reconoce la obra de Óscar Correas Vázquez, la crítica jurídica nace marxista y se distingue por pensar el derecho moderno y su vasta complejidad. En la vigencia de su discurso herético, Raimundo, fiel a la provocación de utilizar el término herético, indica claramente que está en desacuerdo con las creencias establecidas por la dogmática jurídica del positivismo. Sin tapujos, nos dice: se trata de un discurso que cuestiona la teoría jurídica burguesa y sus variantes ideológicas, pues consiste en un enjuiciamiento radical del orden jurídico del capital en sus fundamentos, operaciones e implicaciones. La crítica marxista del derecho supone el trabajo reflexivo que reconstruye sin dogmatismos la juridicidad burguesa y se constituye en valor de uso para la transformación social. Desmantela la ideología que encubre la naturaleza clasista del derecho moderno y vuelve comprensibles sus límites y condiciones de posibilidad. De acuerdo con Óscar Correas, en la crítica jurídica busca denunciar el sentido ideológico de las normas jurídicas, investiga de manera pormenorizada las categorías jurídicas de la modernidad capitalista, analiza sus distintas formas de desarrollo e identifica su vinculación interna a la vez de que expone el cuadro del sistema del derecho burgués, presentando las leyes que rigen su existencia, validez y eficacia en concordancia con la ley económica que rige el movimiento de la sociedad. En los 5 capítulos en que divide su libro, hace una investigación rigurosa del pensamiento jurídico crítico. Lo presenta, como él mismo afirma, como crítica jurídica, demostrando su cualidad y vigencia en tanto discurso herético. Cuestiona y pone en tela de juicio la dogmática jurídica, exhorta a transformar la enseñanza del derecho, dejando el énfasis de la influencia formal jurídica, sin menoscabo de reconocer la importancia de la técnica jurídica, resaltando la necesidad de contar con una epistémica interdisciplinaria orientada mediante la crítica de la economía política. Ya no haré referencia al versus que pone el maestro Raimundo entre los juristas que imparten la filosofía del derecho sin ser filósofos y los filósofos que imparten filosofía del derecho sin ser juristas. Entonces, ¿qué es lo que propone el maestro Raimundo? Propone una formación integral que combine sólidas bases en filosofía y derecho, permitiendo a los docentes y estudiantes desarrollar una perspectiva crítica y profunda sobre la organización jurídica basada en la estructura económica, lo que evidencia con la orientación de la crítica de la economía política y el estudio del capital. Esta perspectiva epistemológica busca superar las deficiencias actuales y fomentar una enseñanza del derecho más reflexivo, comprometida con el pensamiento crítico y la transformación social. A manera de premisa, porque dejaré
que el autor de esta obra dé la explicación, la sustente y determine sus conclusiones. Pero a manera de premisa diré, la crítica jurídica es una técnica de indagación y del descubrimiento del saber del derecho y el contenido que debe tener para construir una sociedad, menos desigual, o si se prefiere, de plena libertad y desarrollo sin las cadenas de una libertad enajenante que es la libertad liberal. Agradecemos el comentario muy acertado del presidente del doctor David Mendoza, que, bueno, pues nuevamente pone en el debate público el revisar y analizar estas razones de fondo de las desigualdades sociales que tenemos y desde una visión, como él refirió, desde la crítica jurídica. Gracias. Bueno, pues de manera breve presentaré al doctor Raimundo Espinosa Hernández, que ha llegado el momento pues que estamos esperando que nos presente sus obras, además de otras que trae consigo. El doctor Raimundo Espinosa Hernández es politólogo por la UAM, así como licenciado, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM. También es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Obtuvo el certificado de la Global School of Socioeconomic Rights, así como diplomas en juicios constitucionales del ITAM y en acceso a la justicia en materia de derechos humanos y juicio de amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido miembro de distintos proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza de la UNAM, además de asistente de investigación del doctor Oscar Correas Vázquez en el programa de investigación Derecho y Sociedad. Ha sido docente también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras de Derecho Indígena, Filosofía del Derecho y Teoría de la Constitución. Y ha participado como conferencista y expositor en diversas universidades y foros en México y en el extranjero. Entonces, bueno, pues de gran talla, demos un aplauso y bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Iracema. Muchas gracias a José Manuel, David, Jorge, muchísimas gracias por su hospitalidad, por la invitación y por abrirme las puertas de su casa, que también es mi casa, ¿no? Y bueno, por supuesto, muchas gracias a los estudiantes y profesores que nos acompañan pues esta mañana, este mediodía, para platicar de diversos temas que en efecto me parece a mí que sí son pues son atingentes en relación con el seminario, ¿no? Que alberga hoy esta actividad. Yo espero que resulte significativo también para ustedes en sus trabajos, ¿no? Sí, eso es La petición del doctor David, pero bueno, creo que ya nos refrescamos, Muchas gracias. Bueno, a ver, pues varias cosas. Primero, por supuesto, agradecer los comentarios del doctor Loyo y del doctor Mendoza, tan gentiles, ¿no? Y además, bueno, haberse tomado el tiempo de revisar este libro, ¿no? Que también platicábamos antes. Es un libro que, bueno, por supuesto, yo escribí para una audiencia muy especializada. Así sí se requiere uno haberse metido ya en esto para poder apropiarse mejor de lo que dice, ¿no? Para aprovecharlo mejor. Sobre todo deben saberlo, pues yo lo escribí en medio del debate que he tenido durante ya algunos años con autores como Atienza, como Guastini, ¿no? Como el mismo Robert Alexi y otros, ¿no? Porque fue con ellos con quien yo debatí para escribir este libro y es a ellos a quienes les mandé el libro, ¿no? En español para que pues se dieran cuenta que finalmente había terminado, ¿no? La respuesta a varios de los debates que habíamos tenido. Entonces, bueno, en segundo lugar, por supuesto, pues pensando de qué manera podía ser recibido aquí en la comunidad jurídica mexicana y en general en América Latina, ¿no? Pero en principio, pues el debate, el libro tiene la necesidad que tiene porque había que plantearlo de esa manera precisamente para poder discutir con esos autores, ¿no? Deben ustedes saber, y no es ninguna novedad, los libros que se escriben de filosofía del derecho en nuestro país no tienen ninguna relevancia en la literatura internacional, no tienen ningún reconocimiento y no aportan nada, porque son libros de manual.
Son libros que repiten los que otros dijeron. Y cuando uno lee uno, aunque sea de distintos autores, en distintas ediciones, en distintas casas editoriales, los ha leído todos, porque todos los índices son los mismos. Y la bibliografía es la misma. ¿Sí? Entonces era muy importante romper con eso. Este libro no es un libro de manual, no es un libro para dar la clase, así nada más. Es un libro que está situado en un debate internacional, ¿no? Eso tiene que ver también con la formación interdisciplinaria. Hay una parte del currículum que permanece oculta, incluso ahora en la presentación que hizo la doctora, y que bueno, yo lo mantengo así. Lo cierto es que no se puede escribir el libro solamente estudiando derecho a la manera tradicional en la que se enseña el derecho. De esa forma no se puede escribir un libro así, ¿no? La otra formación que yo tengo, que fue la que me permitió lograr situarme pues en el nivel de discusión que ahora les voy a comentar, fue precisamente haber estudiado filosofía, ¿no? Si no hubiese podido tener esa oportunidad de estudiar filosofía, difícilmente hubiese logrado identificar los puntos neurálgicos para el cuestionamiento de lo que yo llamo la teoría jurídica convencional o la filosofía del derecho de los juristas, como ellos mismos la llaman, ¿no? De juristas que no son filósofos, sino en todo caso aficionados a la filosofía y que escogen azarosamente y por incluso preferencias personales autores o pedazos de libros de distintos autores y con eso arman papers que publican y circulan por todos lados y luego vienen a México y nos venden sus seminarios por varios miles de pesos, ¿no? Todo eso me parece a mí que son pues, cuestiones fraudulentas, ¿no? Y así se los he dicho y así han sido los debates, pues son públicos, ¿no? Los debates con Atienza y compañía. Ahí los pueden ustedes revisar o con el profesor García Amado. Eso como para enmarcar y que se entienda pues de qué va el libro y por qué los profesores pues de manera muy gentil pues se referían a la densidad del contenido, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Forma parte sí de una trilogía de trabajos que pues, yo vine preparando desde hace muchos años, pues ya hace casi 25 años, ¿no? Que venía trabajando estos temas, que finalmente pude comenzar la publicación del primero de estos libros por ahí de 2017, que es este libro, Crítica Marxista del Derecho, Materiales para una Introducción. Es un libro que bueno, se agotó, tuvo mucho éxito, no tanto aquí en México, pero fue así y se vendió mucho al exterior. Ahora ya me parece que recientemente está en el formato digital disponible en Amazon, ¿no? El segundo libro, que es este, que es un libro que escribí al iniciar la pandemia, la maquinización del derecho, ¿no? Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático. Precisamente porque siendo yo en ese momento titular del jurídico del CONACYT, pues me di cuenta que era muy importante tener una posición crítica respecto de las políticas de ciencia y tecnología en un momento de muchos cambios, ¿no? Además, bueno, pues atravesados por el tema de la pandemia, ¿no? Todo esto, pues antes del boom que ha tenido ahora la inteligencia artificial en relación con el derecho, ¿no? Y lo hice así porque, pues me parece que la manera en la que estamos reflexionando o recibiendo esta incorporación de la tecnología al derecho, pues es una manera completamente superficial y banal, ¿no? En donde no nos estamos dando cuenta de cómo estas nuevas tecnologías no solamente están sirviendo al derecho, sino que lo están reconfigurando desde dentro, ¿sí? Y en muchas ocasiones no es para bien. Por eso fue que me dediqué aproveché ese inicio de la pandemia pues para escribir este libro que es el segundo volumen de la trilogía que escribí, ¿no? Dice que este librito pues ha sido exitoso tampoco en la comunidad jurídica, tampoco es un libro de manual, es un libro con una discusión muy profunda sobre tecnología, pero ha tenido mucho éxito en gente que se dedica a la filosofía de la computación, gente que se dedica, y esto es lo más curioso y lo que más orgullo me da, gente que forma parte de estos colectivos de cyberpunks, ¿no? O sea, gente que comete, yo creo que hasta delitos informáticos, ¿no? Y hackea redes y demás. Ellos buscan mucho este libro, porque piensan que es como pasar la filosofía o todo el bagaje filosófico que hay detrás de películas como Matrix o Terminator para pensar la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues esos antecedentes son los que me llevaron a plantear una discusión ya de lleno
a los fundamentos epistemológicos de la teoría jurídica convencional que se nos presenta como filosofía del derecho de los juristas, ¿no? Que es precisamente pues este otro libro. Deriva, en principio, pues de discusiones que yo tuve en el doctorado con profesores muy reconocidos de la tradición naturalista, ¿no? Tuve la oportunidad de discutir ahí con el profesor Rodolfo Luis Vigo, que él, bueno, se presenta aquí en el país y anda por todos lados hablando de filosofía del derecho, y bien, ¿no? Yo creo que como introducción está bien. Y recuerdo mucho que en sus clases, pues pasábamos varias sesiones cada semana, durante varias semanas, hablando del naturalismo y criticando el positivismo, y está bien, con la promesa de que algún día llegaríamos a ver lo que ellos llaman la teoría crítica del derecho, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ahora cuántas semanas vamos a dedicar a eso. Bueno, pues no dedicamos ni media hora, ¿no? Fueron como 15 minutos hablando de puros lugares comunes. Y me di cuenta que no tenía idea de lo que, él no tenía idea de lo que estaba hablando, ¿no? Para ese momento, pues yo ya había tenido la oportunidad no solamente de haber trabajado con el doctor Oscar Correas, que había estudiado filosofía, sino que había tenido yo también la oportunidad ya, pues de haber estudiado en la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria, las clases de economía política, en donde lo que se hace es leer el Capital, párrafo por párrafo, ¿no? Durante 5 años. Y eso me había dado la oportunidad cuando pude trabajar en la OIT y en la ONU, pues de acercarme a los seminarios de lectura del Capital y de filosofía política en Alemania. Entre otros autores, pues ahí fue donde pude conocer a Jürgen Habermas, y es que empecé el debate sobre los postulados de la ética del discurso, ¿no? En la manera en que se presentan con Robert Alexi, la obra de Robert Alexi. Bueno, les cuento eso, porque el libro, como también bien dijeron los doctores, pues no es un libro de consignas, ni es un libro dogmático sobre marxismo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Es un libro que está tratando de indagar fundamentos para plantear una crítica de la teoría convencional del derecho, que es la teoría que se reproduce de forma acrítica en nuestras escuelas y universidades, ¿no? Y sí, un elemento fundamental es no el marxismo, porque yo ni siquiera soy marxista, ¿no? Y los autores marxistas, pues yo los tengo muy... realmente no son mi fuente principal, sino la crítica de la economía política, o si quieren, como decía un excelente profesor que yo tuve en la Facultad de Filosofía, el doctor Bolívar Echevarría, él decía el discurso crítico de Marx, ¿no? Porque la fuente es Marx, en todo caso Engels, pero la fuente directa es Marx, no son los marxistas, porque ahí se pelean las tribus y todos, pues todos están peleando no solo el reconocimiento, sino la propiedad, ¿no? Sobre quién dice la verdad de lo que dijo Marx. Y eso, bueno, son peleas de nunca acabar entre tribus que terminan siendo sectarias, ¿no? Lo importante es ir a las fuentes, porque Marx es un autor clásico, como pueden ser otros. O sea, hay otros que tratan de hacer estos análisis leyendo, bueno, Augusto Comte o Durkheim, o en el siglo XX Pierre Bourdieu, ¿no? O cualquier otro sociólogo de estos más o menos críticos que se les ocurra, o Foucault, o quien ustedes quieran, ¿no? Bueno, mi fuente es más bien Marx. Y es Marx precisamente con el tema de la crítica de la economía política. Y aquí es donde entro ya de lleno a lo que va, de qué va este libro, ¿no? Miren, se nos dice en muchas ocasiones, así es como se nos presenta, cuando estudiamos derecho, pues se nos habla del derecho en general y a veces así, a secas, ¿no? Luego ya se empieza a hablar del derecho positivo. Lo que muchas veces no se nos dice, bueno, se les caracteriza, ¿no? O sea, el derecho positivo tiene tales características que lo identifican precisamente como derecho. Incluso cuando lo ven desde la teoría de las normas, pues las normas jurídicas tienen características que son distintivas en relación con otras normas que emite la propia sociedad moderna, como las normas sociales, el trato social, la religión, o lo que ustedes quieran, ¿no? En fin. Y se caracteriza el derecho, ¿no? Se le da una especificidad al derecho. Lo que sucede es que esas características con las que se identifica el derecho de la modernidad, pues muchas veces no nos damos cuenta que son solamente características de la forma jurídica histórica que corresponde a la modernidad, pero no necesariamente son las características de toda forma jurídica, ¿sí? La trampa está en que esas características de una forma jurídica históricamente determinada, que es la del derecho moderno, se hacen pasar
como si fueran características del derecho en general, válidas en cualquier época y lugar, ¿sí? Eso es a lo que yo llamo el truco ideológico de la teoría jurídica estándar o la teoría jurídica convencional. Hacer pasar las características del derecho moderno como características de toda forma jurídica, de toda juridicidad. Cuando en el fondo, pues lo que nosotros estamos viendo, pues no es otra cosa que el derecho positivo de la sociedad moderna. Pero ese derecho positivo no es simplemente derecho positivo, es derecho moderno, pero tampoco es derecho moderno así en general, ¿no? Que bueno, nos podría parecer, sí, claro, porque nosotros vivimos en la modernidad y somos modernos. Sí, pero la modernidad tampoco va así solita, en abstracto. La modernidad en la que nosotros existimos es la modernidad capitalista, ¿sí? Ese derecho que llaman derecho moderno es el derecho de la sociedad capitalista, no es cualquier derecho. Y aquí hay mucho prurito, porque en las escuelas de derecho cuesta mucho decirle, derecho positivo lo aceptan, pero cuesta mucho a veces llamarle hasta derecho moderno, porque intuye lo que viene después, la modernidad que es capitalista. Ese derecho responde a la sociedad moderna que es sociedad burguesa, en una época de la historia de la humanidad que es la modernidad capitalista, la modernidad tomada por el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces no es cualquier derecho, y no es el derecho en general. La forma jurídica del capitalismo se toma como una forma jurídica absoluta cuando se entiende que ese es el concepto general de derecho. Y hay muchas trampas en ello. Tienen que ver, por ejemplo, con cosas que les parecerán incluso ya hasta naturales y obvias, ¿no? Y que yo veo a los maestros, a mí me toca pues estar en los cursos de actualización y andar discutiendo estas cosas por todos lados. Y yo veo que pues lo asumen y lo dan por bueno como si no hubiese nada más que decir, ¿no? Por eso precisamente lo único que pueden escribir son libros de manual, porque los manuales lo que dicen es un conocimiento que ya está completamente masticado y que se puede reproducir sin volver a cuestionar sus propias bases o fundamentos. Bueno, por ejemplo, esta idea de que lo que caracteriza al derecho es precisamente que se refiere a normas que son heterónomas y normas coercitivas. Esa distinción, que muchas veces ni siquiera se sabe de dónde salió, esa distinción sale de un libro que se llama Metaphysis der Sitte, la metafísica de las costumbres de Kant. De ahí es de donde sale, ¿sí? Luego eso es retomado por un montón de autores, que es la teoría que prevalece, el positivismo jurídico, incluso bajo las formas que asume con la filosofía analítica del lenguaje, ¿no? Esas características que da Kant, pues sí, sí dan cuenta, yo creo que sí pueden dar cuenta del derecho moderno, con varias objeciones y matices que habría que hacer, pero podrían dar cuenta en general de la forma jurídica de la modernidad. El asunto es cuando pensamos que no hay una forma, que no es posible pensar un derecho distinto a la forma jurídica de la modernidad, porque todo derecho va siempre, o siempre tiene como características propias la heteronomía y la coercitividad, que si ustedes lo ven desde otra perspectiva, pues son las mismas características, estas características que utilizan para distinguir el derecho desde la teoría del derecho, son también las características que se le atribuyen al Estado desde la teoría del Estado. Y no es casualidad, porque es precisamente el desarrollo del Estado moderno lo que también acompaña el desarrollo del derecho moderno. En el caso de la teoría del Estado, la heteronomía tiene que ver con lo que... el tema de la coercitividad primero tiene que ver con lo que autores, por ejemplo, Max Weber, señalaba como en su definición de Estado, la institución, ¿sí?, que mantiene con relativo éxito el monopolio sobre la violencia legítima. En teoría del Estado se acepta esa definición, pues es lo mismo que pasa en teoría del derecho cuando hablan de la coercitividad. Cuando hablan de la coercitividad no es distinto. Están hablando de lo mismo desde dos perspectivas diferentes, son dos caras de la misma moneda. Lo mismo sucede con el tema de la heteronomía. La heteronomía, que es la manera en que se refieren a este fenómeno, a esta característica desde la teoría de las normas o la teoría del derecho, pues en la teoría del Estado tiene que ver con la forma en la que se constituye el Estado moderno, subordinando órdenes jurídicos previos, la pluralidad de órdenes jurídicos previos, hasta lograr monopolizar ya no la violencia, sino la producción de normas, de donde deriva el dogma de que todo derecho es siempre derecho del Estado, y solo vale el derecho que pronuncia el propio Estado, ¿no? Que ese es uno de los dogmas con los que nosotros estudiamos derecho. De ahí que nos cueste mucho pensar en un derecho que sea distinto, un derecho que no sea producido por el Estado.
Pero luego también de ahí que no podamos pensar en un derecho, en una forma jurídica que no esté sostenida ni en la coercitividad ni en la heteronomía. Nada más que no vemos que la heteronomía y este monopolio sobre la producción normativa y sobre la violencia, que son heteronomía y que es coercitividad en la teoría del derecho, no nos damos cuenta que desde una perspectiva crítica todavía más profunda, pues de lo que nos da, a lo que se refiere, pues esa, la manera en que la forma jurídica, ¿sí?, opera en un contexto de enajenación y como un dispositivo no solo de control social, sino de represión. El derecho moderno, este derecho burgués capitalista, que le dicen derecho positivo, ¿sí?, es un derecho represivo, es un derecho enajenado, en el sentido de que no es la propia comunidad política la que determina sus normas, sino que es siempre un tercero el que impone las normas por encima de las relaciones intersubjetivas. Ese tercero es el Estado. Y así es como sucede, porque ustedes no participan en la formación del derecho. Y luego, yo le llamo a esto derecho represivo precisamente porque la garantía de la eficacia de esas normas pues no deriva de la convicción que uno tiene en relación con que obedecer la norma implica también la realización individual y colectiva de esos sujetos, sino más bien por el miedo ante la amenaza o el uso efectivo de la violencia, supuestamente legítima e institucionalizada. Eso es lo que los lleva a obedecer el derecho, no la convicción. Es un derecho que se garantiza a través de la represión. Esas características, hay un problema cuando el derecho, algo que defendemos y que incluso vinculamos con la justicia, está asociado tan íntimamente con estas características y todos pensamos que esas son las características intrínsecas de lo jurídico en cualquier época, cuando absolutizamos estas características de lo jurídico. Ahí hay un gran problema. Ya no podemos pensar en un derecho que no sea represivo o en un derecho que no sea enajenado, porque intrínsecamente, consideramos que intrínsecamente toda norma jurídica es siempre coercitiva y es siempre una norma heterónoma. Ahí hay un problema, y es un cuestionamiento profundo a las bases de la teoría del derecho, que se enseña de manera ingenua en las aulas. Eso hay que cuestionarlo, eso hay que preguntarlo, no lo podemos adoptar por principio. Bueno, temas como este son los que me llevaron a plantearme la necesidad de establecer una crítica más profunda para resolver entuertos como estos y otros tantos, ¿no? Algunos, por ejemplo, comento esto que puede ser también interesante. El concepto de constitución. Normalmente cuando se pregunta qué dice, es un documento solemne que establece, contempla las normas para la producción de otras normas. Y además, para su modificación requiere de un procedimiento especial, distinto y más complicado que aquel que se utiliza para modificar cualesquier otras normas, ¿no? Y luego, si ya se quieren poner, no, bueno, pero sustantivamente, ¿qué? Bueno, que además contiene dos partes, parte dogmática y parte orgánica. Ese concepto estándar de constitución, que también se repite de forma crítica, pues también es un truco ideológico cuando se presenta de esa forma, ¿sí? No tiene mucho más sustento que, por ejemplo, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Ese artículo 16 precisamente dice que toda sociedad donde no esté contemplada la división de poderes ni se garanticen los derechos del hombre, pues es una sociedad que carece de constitución, ¿sí? Pero es un elemento prescriptivo, completamente ideológico. ¿De quién? Pues de la sociedad burguesa que emerge de la revolución en contra del antiguo régimen. Ese concepto de constitución, con esas características formales que son todas secundarias, más estos contenidos específicos que tiene, no es otra cosa que el concepto de constitución que deriva de lo que llaman el constitucionalismo moderno. Un cierto momento en la modernidad donde triunfan las revoluciones burguesas. Es un concepto burgués de constitución que ni siquiera se puede sostener cuando de las entrañas del propio capitalismo se cuestionan esos contenidos por sus limitaciones. Eso fue lo que pasó a principios del siglo XX, ¿no? Por eso tenemos constituciones como la de la República de Weimar, la misma primera versión de la Constitución soviética, y sobre todo lo que fue el paradigma del constitucionalismo social del siglo XX, que fue la Constitución mexicana.
esa definición de constitución de finales del siglo XVIII, pues ya al paso de un siglo no tenía mucho sentido, porque las constituciones ya no solo eran división de poderes y garantía de derechos del hombre, ya tenían muchos otros elementos, entre ellos, por ejemplo, los derechos sociales, ¿no? O sea, ya ni siquiera dentro de los contornos de la propia modernidad capitalista cabe ese concepto de constitución, y aún así es frecuente que autores constitucionalistas mexicanos y extranjeros pues pregonen y se apeguen a ese concepto de constitución y que así se enseñe lo que es una constitución. Si ustedes lo ven detrás de eso, está de nuevo esta trampa. Con un poquito de conocimientos de lógica, pues uno identifica rápidamente que se trata de una falacia. Hacer pasar lo particular por general. Absolutizar un concepto históricamente determinado de constitución que sí responde a una época, pero se absolutiza y se hace pasar como un concepto general válido para cualquier época y circunstancia. Eso no se sostiene. Empíricamente no se sostiene. Y aún así nosotros lo defendemos dogmáticamente. Bueno, problemas como estos son los que me llevaron a mí a plantear, identificar de qué manera podríamos cuestionar más de fondo todos estos casos y muchos otros, porque estamos llenos de eso. Todo el discurso de derechos humanos está lleno también de eso, ¿no? Bueno, no me tengo con eso porque ya no les explicaría el punto en que quiero llegar. Miren, pasa lo mismo con la división de poderes, la idea de democracia y muchas de estas cosas. A ver, ¿el asunto cuál es? Tenemos que encontrar de qué manera identificar el mecanismo detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo es que sucede? ¿Y por qué se reproduce? Y nosotros no tenemos ni capacidad siquiera de verlo, ¿no? Y cuando se nos cuestiona, pues lo asumimos incluso como un cuestionamiento personal. Claro, porque ya lo tenemos introyectado y nos lo repiten todos los días y hasta parece que se confirma, porque cuando me hacen el examen lo contesto así, saco 10, ¿no? Entonces se confirma en la realidad que eso es así. Puro dogmatismo. Pero no es extraño, el dogmatismo no es una cuestión extraña a la formación en derecho, es una cuestión que está dentro de la manera en la que se enseña el derecho, de la manera en que se investiga el derecho, ¿sí? Es más, de la manera en la que se reproduce el derecho. Fíjense. A ver. ¿Cómo se enseña? ¿No? En las materias, no me refiero a las materias teóricas. Las materias teóricas debiesen servir para cuestionarnos precisamente sobre los fundamentos de ese derecho positivo, pero muchas veces eso no sucede. Yo, bueno, soy profesor de filosofía del derecho y lo que me doy cuenta allá en la facultad de la UNAM, pues que eso no pasa, ¿no? O sea, la materia de filosofía del derecho no está sirviendo para cuestionar los fundamentos del derecho positivo. Parece como que es un desarrollo un poquito más complejo de lo que fueron las clases de teoría del derecho, ¿no? Pero no está cumpliendo con el papel de lo que se supone que haría una reflexión filosófica. La reflexión filosófica tiene dos características. La perspectiva de totalidad, o sea, que te permite identificar lo que tú estás, el objeto al que te estás refiriendo, te permite identificarlo en un contexto mucho más amplio, en la complejidad de relaciones que establece con la realidad en su conjunto. Eso no se hace en derecho. Y las clases de filosofía del derecho no están sirviendo para eso, ¿no? Primero. Y en segundo lugar, la filosofía cuestiona todo. Tiene pues una pretensión crítica desde el principio. Sí, y lo primero que cuestiona es el mismo punto de partida, esa es su radicalidad. Cuestiona el punto de partida. No da por bueno ni siquiera el primer hecho que reconoce como el hecho del cual hay que partir, sino que también va detrás de él y lo cuestiona. En muchos sentidos, por ejemplo, pues así es como habría que entender la filosofía crítica de Kant, ¿no? En la crítica sí, así es, ¿no? El crítica de Reino Terrun, la crítica de la razón humana, ¿no? Así es como habría que entenderlo. No sucede así. La filosofía del derecho de los juristas que se enseña y se reproduce en las aulas no hace ese cuestionamiento. No lo puede hacer. Admite todo lo que viene y lo reproduce, ¿no? En todo caso, alcanza para hacer una teoría del derecho, ya sea que por el lado de teoría de las normas o por el lado de teoría del ordenamiento, pero no alcanza a hacer un discurso filosófico porque tiene estas limitaciones. Y son limitaciones que están asociadas con las propias limitaciones de los profesores, que están siguiendo inercias heredadas.
porque no tienen formación filosófica. Tienen una vocación y les gusta ser autodidactas y escogen un libro aquí y otro por allá y medio que lo mezclan y luego van y nos lo cuentan, pero no tienen una formación, no son disciplinados. Muy difícilmente un abogado acepta que alguien que estudió otra profesión, otra disciplina, se presente como abogado y dé sus opiniones sobre cuestiones de derecho. Y si no, es contador y hacen chistes, ¿no? El derecho fiscal, no son contadores, no saben derecho. Y así en cada cosa. A mí no me queda claro, ni entiendo por qué los abogados, o los juristas, o los profesores, o el rol que tengan, pues sí, con mucha comodidad y fácilmente digan que ellos hacen filosofía del derecho cuando nunca estudian filosofía. Me parece muy tramposo, ¿no? Sí, como que no miren con la misma vara. Bueno, o sea, hay muchas cuestiones que impiden que esto se enseñe como tendría que enseñarse. ¿Sí? Los planes y programas de estudio no sirven, porque además los diseñan precisamente quienes son aficionados, amateurs, pero no profesionales de la filosofía. Entonces, ¿cómo diseñar el programa de filosofía del derecho de la materia si no se tienen esos conocimientos? Vean ustedes el programa de la Facultad de Derecho. Es una cosa imposible. La primera unidad es un recorrido histórico desde antes de los griegos hasta después de Slavoj Žižek. Es imposible. Eso no pasa, para estudiar esto en filosofía no basta la carrera, hay que estudiar la carrera, la maestría y unos 2 doctorados para más o menos llegar a eso, ¿no? Pero eso lo piden a los alumnos que entran a la materia de filosofía en la primera unidad. Imposible, es imposible. Bueno, o sea, hay un problema en la forma en la que se enseña el derecho que tiene estos elementos detrás. Pero también es un problema que se puede constatar en la práctica. En las materias, por ejemplo, que son, pues esto que llaman las ramas del derecho, ¿no? O sea, el derecho civil, el penal, y lo digo con todo respeto, yo no conozco aquí a nadie, ni sé qué clases den, ni qué clases tomen, y no importa, o sea, lo que importa es que pensemos juntos el problema. Fíjense, en las materias teóricas hay estos problemas que no nos dan chance de acceder, ¿no? A una forma distinta de pensarlo, ni nos dan el nivel de criticidad que se requiere. Pero en las materias donde nos van a hablar de derecho positivo, pues ¿qué es lo que sucede? ¿De qué partimos? Pues partimos precisamente del derecho que está puesto ahí, que está dado, ¿sí? Que es un derecho que pone el Estado. Ese es el derecho positivo en cada una de las materias. Y nosotros le decimos, no, pues lo que se va a estudiar en derecho civil es el Código Civil, en derecho laboral, la Ley Federal del Trabajo, en derecho mercantil, el Código de Comercio, en derecho fiscal, el Código Fiscal, y así en cada materia. Partimos de eso y es nuestro gran referente, que nos da mucha seguridad porque ya está ahí. Solo se trata de saber, de familiarizarse con eso, ¿no? Incluso antes yo creo que ya no tiene ningún sentido con la inteligencia artificial y demás, y los elementos que tenemos ya a la vista, pero antes pues había que memorizar, ¿no? Yo conocí profesores muy brillantes, muy reconocidos, de derecho civil, de contratos de obligaciones, que eran notarios y que el examen era memorizar, recitar los artículos de memoria. Esos métodos pues, son completamente arcaicos, ¿no? Completamente fuera de lugar. De verdad es una gran ignorancia didáctica, pedagógica, seguir enseñando de esa manera. Lo digo con esta franqueza y confianza porque me parece que pues, eso ya todos entendemos que no es así, ¿no? Pero ¿por qué pasaba? ¿No? Precisamente porque de lo que se trataba era de el derecho que ya estaba ahí. Hagan de cuenta que esto es una constitución o la ley que ustedes quieran, un código. De lo que se trataba era de familiarizarse, identificar lo que venía aquí y dominarlo por el mecanismo que fuese posible, ¿no? Y ya cuando si nos ponemos un poco más precisos, el método que seguía, a lo mejor les pasa a ustedes, les ha pasado a ustedes. ¿Cuál es el método del derecho, ¿no? Cuando se estudia como ciencia, con esta pretensión científica del derecho. Pues muchas veces el método del derecho es la dogmática jurídica. ¿Por qué? Precisamente, ¿qué es lo que se asume como dogma? ¿Por qué es dogma? Porque la norma positiva que está en cada uno de esos artículos se toma como a priori, como válida, se toma como dada, y ese es nuestro punto de partida. El conocimiento se construye a partir de ese primer punto de partida que parece sólido, porque está dado, ¿sí? Y sobre eso es que se construyen cuando se van concatenando, articulando una norma tras otra. Cuando se produce el derecho y cuando se interpreta, también proceden de esa manera. No es un problema solo del maestro, es un problema también del operador jurídico. También así procede.
incluso quienes defienden esto del uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales, están precisamente mirando el derecho de esa forma, como si fuese un sistema lógico-deductivo, basado en axiomas y teoremas. El axioma se caracteriza precisamente porque no se cuestiona, parece evidente por sí mismo, ¿sí? Y de ahí es que derivan los argumentos. La manera en la que se vincula la lógica con la argumentación jurídica es precisamente por este camino, lo cual tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque la manera en la que nos enseñan el derecho a conocerlo, la aproximación que nos dan y luego ya a trabajar profesionalmente con el derecho, pues tiene este esquematismo, ¿no? En donde las herramientas que necesitamos adquirir como estudiantes de derecho, a nivel que sea, porque esto es una crisis que pasa en todos los posgrados, no es licenciatura. Los posgrados ya llegan completamente deformados y muy ciegos ante estas cosas y además ya muy convencidos, ¿no?, de que esto es así. Bueno, donde creo que hay más posibilidades de cambiar las cosas es en licenciatura. Bueno, a ver. Se identifica la norma, se le da como buena por principio, porque ese es el derecho que está puesto por el Estado, y a los juristas, ¿qué es lo que les compete? Les compete interpretarlo u operar a partir de esa norma junto con las otras normas que van derivando o que tienen que ver con ella, ¿no? Con eso es que tienen que operar. Entonces, la formación de los abogados no se enfoca, no está dirigida a generar un cuestionamiento sobre el fundamento mismo del punto de partida. La formación de los abogados empieza después, del punto de partida en adelante. Por eso, aunque no le llamen dogmática, es dogmática, ¿sí? No cuestionan el fundamento de ese punto de partida que es la norma del derecho positivo. No se trata de eso. ¿Quién tiene que hacer eso? Los abogados tienen que operar con eso, tienen que aprender a interpretarlo, todas las maneras técnicas y todos los sentidos que se han identificado para una norma y ver cuál es la que se aplica mejor a un caso concreto, ¿no? Y así es como se va construyendo en cualquier materia. Bueno, ¿qué es lo que hace para eso? Para realizar esta tarea, lo que se requiere es una formación técnica, con una visión, con un paradigma instrumentalista del derecho, ¿sí? En donde además, si ustedes le meten ahí el asunto de que en la universidad los están preparando para que puedan acceder a un mercado de trabajo y donde tienen que competir con mejores, cada quien, unos con otros, y cada uno tendrá que ver de qué forma adquiere mejores capacidades para competir en un mercado de trabajo en donde la oferta, ¿sí?, pues siempre es mucho mayor que la demanda efectiva. Por eso hay tanto desempleo en las carreras de derecho, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando cierta eficacia, cierta capacidad para utilizar el derecho para conseguir otros fines. No es un problema que esté relacionado con la epistemología. No es un problema que esté relacionado con el conocimiento, con la verdad, ¿sí? Es un problema distinto, es un problema instrumental, en donde los estudios de derecho no tienen que ver con la ciencia y la verdad, tienen que ver más bien con la técnica y la manera en la que adquirimos ciertas técnicas para poder operar en el mundo y de qué manera podemos ser más útiles para quienes nos contraten como fuerza de trabajo jurídica. Es ahí el asunto, donde está enfocada la educación, y eso afecta todo el sistema a partir del cual aprendemos y reproducimos el derecho. Eso es lo que está sucediendo. Cuando alguien cuestiona el punto de partida de la construcción del conocimiento jurídico o de la práctica misma del derecho, ¿qué sucede? Pues resulta que ese no es jurista, ese no es abogado. ¿Ese qué es? Pues, ¿qué está haciendo? ¿Ciencia? No, porque la ciencia del derecho suele identificarse precisamente con esta idea de la dogmática jurídica, que describe el derecho positivo. ¿Qué es lo que hace el otro que se pone a cuestionar? Pues si es estudiante, pues pasa por activista, ¿no? Pero bueno, si lo hace ya con cierta pretensión de conocimiento epistémica, pues más bien, pues seguramente es un sociólogo, o es un politólogo, o es un filósofo, o es algo más, pero no es jurista, porque la tarea científica en el campo del derecho tiene que ver con describir las normas que son aceptadas como dadas como punto de partida de forma dogmática, no en cuestionarlas. Cuando se les cuestiona, ya los juicios no son juicios de hecho, son juicios de valor. Y según esto, cuando se emiten juicios de valor, no se hace ciencia, se hace ideología o se hace política.
Entonces, quienes hacen estos cuestionamientos inmediatamente son tachados como ideólogos, o son tachados como gente que está confundiendo la política con el derecho. Son un montón de prejuicios y puros dogmas de gente que no sabe nada sobre filosofía ni epistemología, ¿sí? Pero que se reproducen al interior de la cultura jurídica de las comunidades de abogados, ¿sí? Y es un gran problema, porque nosotros no adquirimos herramientas de pensamiento crítico, solamente adquirimos herramientas de carácter operativo para ser técnicos del derecho, supuestamente científicos, ¿no? Pero básicamente técnicos del derecho. Entonces no tenemos esta otra formación. Todo esto que se los platico así, también se puede, y es lo que voy a hacer para ir cerrando, lo voy a comentar ahora de manera conceptual, para que vean cómo esto sucede. La filosofía o la vertiente, la tradición de filosofía que prevalece en el mundo, no tanto en México, pero sí en el mundo, por lo menos en ciertos espacios no dominados todavía por el pensamiento jurídico anglosajón, que es pragmatista y realista, lo que predomina es lo que llaman la filosofía, todavía la filosofía analítica del derecho. Tomemos por caso la obra de Ricardo Guastini, que es a quien yo le contesté esta parte. ¿Cómo establece las distinciones? Él dice, bueno, a ver, el derecho, en tanto derecho, es un lenguaje prescriptivo. El derecho es lenguaje. Las normas son enunciados, ¿sí? Pero no son cualesquiera lenguaje, ni cualesquiera enunciados. Son enunciados que prescriben, ¿sí? Que tienen una descripción de conducta atravesada por moduladores deónticos. Prohibido, permitido, obligatorio, ¿no? Y una conducta. Son entonces, es un lenguaje que prescribe. Eso es el derecho, ¿no? Las normas del derecho. Ese es lo que yo llamo el grado cero del conocimiento jurídico, porque es nuestro punto de referencia, que es el derecho positivo. Luego dice Guastini, esto lo pueden encontrar ustedes en la literatura mexicana, en la obra de autores como Rolando Tamayo Zamora, ¿no? Que hasta ahí es hasta donde llega el nivel de reflexión de nuestro Tamayo. Lo digo con todo respeto, ya se lo he dicho también en persona. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya no en un nivel prescriptivo, sino más bien cognoscitivo, ¿sí? En la relación de lenguaje y metalenguaje. En un primer nivel cognoscitivo aparece la llamada ciencia del derecho, que a veces se le ha llamado jurisprudencia, ¿sí? La ciencia del derecho. ¿Qué hace la ciencia del derecho? ¿Cuál es el objeto de la ciencia del derecho? El derecho positivo, que es un lenguaje prescriptivo. El lenguaje jurídico prescriptivo no es un lenguaje que nos dé conocimiento, prescribe conductas, pero no genera conocimiento. El que genera o el que implica conocimiento es el lenguaje cognoscitivo de primer nivel, que es el lenguaje científico, ¿sí? Sobre el derecho positivo. El lenguaje jurídico cognoscitivo de primer nivel, que es la ciencia del derecho, ¿sí? Asume como objeto el lenguaje prescriptivo del derecho positivo. En ese sentido se coloca como metalenguaje en primer nivel. Todo esto es filosofía analítica del derecho. Bueno, ese metalenguaje de primer nivel, que es la ciencia del derecho, ¿qué hace? ¿Qué misión tiene? Según los analíticos, de lo que se trata es de describir la norma positiva, no juzgarla, no valorarla, solamente describirla tal cual está, ahí puesta, ¿sí? En esa labor de descripción se juega esta distinción que yo les hice hace un momento, que yo recordé hace un momento, entre juicios de hecho y juicios de valor. La ciencia del derecho no tiene que ver con emitir juicios de valor. La ciencia del derecho tendría que ver con emitir juicios de hecho, que describen la norma positiva. Si nosotros introdujéramos valoraciones, estaríamos metiendo nuestra ideología ahí o estaríamos haciendo política, pero no ciencia del derecho. Esto lo defienden mucho los analíticos, ¿no? Por eso no les gusta leer a Marx, porque les parece que no sostiene estos cánones, y pues no, por supuesto no los sostiene. No le pueden exigir eso a Marx. Luego, si ustedes ven el mecanismo, la ciencia del derecho está imposibilitada para cuestionar los fundamentos del derecho positivo que describe, porque no hace esa labor. Solamente describe, los tiene como dados, los asume tal cual y los describe. Bueno, dirán ustedes,
Eso es lo que nos permite precisamente reconstruir el derecho y entonces ya como operadores jurídicos poder trabajar, ¿no? Y sí, realmente sí permite hacer eso y está bien. Y diremos, bueno, pero solo está la ciencia, no, porque en el segundo nivel del lenguaje jurídico cognoscitivo aparece entonces la filosofía del derecho. Esta filosofía del derecho, bueno, podríamos pensar que ahí se salva el asunto, porque entonces sí la filosofía tendrá una perspectiva de totalidad y va a cuestionar incluso el punto de partida y nos va a generar un conocimiento distinto. Bueno, pues la filosofía del derecho desde la perspectiva analítica no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Pues se ciñen a lo que estableció Ludwig Wittgenstein en el Tratatus Lógico-Filosóficos, que la filosofía lo que hace es ser policía del lenguaje, para cuidar, ¿sí?, que en el lenguaje de la ciencia no se cuelen elementos metafísicos. Entonces tiene que cuidar cómo se usa el lenguaje con precisión. Incluso si ustedes revisan los autores del Círculo de Viena, que son los que influencian en Alf Ross, que es el autor que principalmente influencia en Guattini, ¿sí?, van a ver que hay una cosa que llaman el principio de verificabilidad o de verificación. Se trata de que el enunciado se corresponda con un hecho en la realidad, ¿no? No tiene mucha más gracia. Bueno, bajo esa tesitura, la filosofía ni cuestiona el punto de partida ni tiene perspectiva de totalidad, la filosofía del derecho. Entonces, tampoco va a cuestionar cuál es el fundamento de esa norma que se toma positiva, de derecho positivo, que se toma como dogma, sino lo que va a hacer es revisar que el discurso de los científicos, de los juristas, ¿sí?, el discurso de los filósofos, de los científicos del derecho, sea un discurso donde no haya elementos metafísicos. Funge como policía del lenguaje jurídico. Si ustedes enlazan todos estos elementos, se darán cuenta que en ningún caso es posible, desde esta formación cerrada en derecho, incluso en los niveles más altos que puede ser el del discurso de la filosofía del derecho de los juristas, que es este discurso de la filosofía analítica del derecho, pues ahí en ningún caso pueden cuestionar el derecho positivo, porque a lo que se dedican es a describir, lo asumen como el punto de partida válido, lo describen y en todo caso en el siguiente nivel cognoscitivo, que es el de la filosofía, lo que hacen es revisar que hayan utilizado bien el lenguaje los científicos del derecho. No hay espacio para el juicio crítico, no hay espacio para el pensamiento crítico. En ese sentido es que el carácter dogmático, incluso conservador y hasta reaccionario, que asume la comunidad jurídica, no es una cuestión de coyuntura, es una cuestión cultural, que se introduce y que incorporamos y proyectamos desde la universidad, desde que enseñamos derecho, porque no tenemos esas herramientas de juicio. Por eso es muy importante romper con ese paradigma, por el lado sí, de la interdisciplina, si me apuran, de la transdisciplina, pero también es muy importante utilizar lo que un autor como Karl Korsch refería como el principio de especificidad histórica. Entender que las formas jurídicas con las que normalmente operamos, sea en la universidad o sea en la práctica, son formas jurídicas históricamente determinadas, no absolutas, porque de esa manera nos podremos dar cuenta de lo que consideramos que es absoluto y que dogmáticamente damos como válido, pues no es más que una posibilidad de la historia. Que ahora sea así no quiere decir que siempre haya sido así ni que siempre vaya a ser así. Este es el problema epistemológico debajo de lo que yo llamo la teoría jurídica convencional. Y son las limitaciones que yo le encuentro, ¿sí? El debate todavía tiene muchos más matices, ya no los voy a casar por eso, porque puede ser muy pesado, muy denso, pero el asunto es que tenemos mucho que hacer desde los espacios académicos para transformar la visión que tenemos del derecho, cómo enseñamos derecho, cómo investigamos el derecho y cómo llevamos a la práctica el derecho. También eso nos ayudaría a tener más claridad sobre cuál es el papel de las y los abogados en la sociedad, particularmente en contextos de transformación social. Por eso estamos como desencantados. Voy a decir otra cosa para hacerle honor a lo herético, porque es así, los abogados nunca salen a marchar y no acompañan las causas y están en su rollo, ¿no? A mí me sorprendió mucho que ahí en la Facultad de Derecho por primera vez salieron a marchar las mayorías en la facultad. Una facultad que cuando yo estudié y me tocó estar en la huelga, pues votó en contra, ¿no? Toda la universidad estuvo a favor de parar para defender la gratuidad de la educación y la facultad dijo que no. 5 locos querían que sí y todos los demás dijeron que no. Pero ahora, recientemente, se unieron para salir a marchar.
la marcha de su vida, ¿no? 1 kilómetro de CU al Consejo de la Judicatura, dieron la vida en esa marcha por la reforma judicial. La respuesta que se tiene no es porque tengan los argumentos, ni los estudiantes, a quienes les pedían que fueran, ni los profesores, porque con esos profesores que yo he estado discutiendo el asunto, y sé que no tienen los argumentos, son más bien consignas políticas. Ahí sí que son juicios meramente ideológicos y posiciones políticas que pueden defender y están en su derecho, ¿sí? Lo que quiero decir es que manifestaciones como esa obedecen no a una cuestión de coyuntura, ni una convicción teórica de principio, no. Es una cuestión que tiene que ver con la cultura jurídica que impera en nuestro medio y que empieza en la educación. Por eso es muy importante que tengamos conciencia de esto y que hagamos algo por transformarlo, ¿no? A mí me parece fundamental, porque los abogados, las abogadas tienen mucho que hacer en esta sociedad, una sociedad, como insistió muy bien David, pues atravesada por 40 años de neoliberalismo, en donde se produjo pobreza de manera industrial, precarización de la vida, y donde las brechas de desigualdad se convirtieron en verdaderos abismos. ¿A poco no tienen nada que hacer ahí los abogadas y los abogados? No es simplemente una cuestión de custodiar el Estado de Derecho, es una cuestión de comprometerse con la justicia social, menos lógica y menos argumentación jurídica, más teorías de la justicia, más filosofía, de derecho y política. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos todo este gran análisis que nos realiza respecto de la teoría del derecho, de la dogmática jurídica, que nos lleva a reflexionar esta parte de cómo se origina el derecho, cómo, y sobre todo la reproducción misma del derecho y nuestro papel como abogados. Entonces, bueno, pues le agradecemos, doctor, por presentarnos esta gran obra. Y bueno, abrimos un espacio para preguntas. Yo creo que han quedado bastantes dudas en los alumnos y en las personas que nos acompañan. Buenas tardes ya, Raimundo, felicidades. Yo soy, estudié economía aquí en Acatlán, tuvimos como 7 semestres de marxismo, tuve conocimientos de, también me dieron la materia sociología y política, y en 92 estaba trabajando en la Conagua, escribí un artículo que se llamaba Precio por el uso privado de un recurso social, y tiene que ver con el derecho, con la economía y con el 27 constitucional. Cada ratito que hablaba de estas cosas, y como no soy abogado, siempre los abogados me decían, no, tú no puedes hablar de derecho. Pero me ha tocado aplicar 40 años la ley de armas nacionales, la ley JEPA y todas las demás leyes. Y escribí, pues eso es una cosa muy importante que te dice el 27 constitucional y que los abogados no se dan cuenta, que te dice son bienes nacionales susceptibles de apropiación, y los abogados no entienden la diferencia entre apropiarse y el derecho de propiedad, que es diferente. Entonces, por aquí surge ahorita que han mal informado a la presidenta, porque una cosa es los títulos de propiedad y otra cosa son los títulos de asignación, y la asignación se le da a los organismos que se encargan de esto, y los títulos son para la gente y la propiedad privada. Y entonces ahí surge toda la confusión, y no le han explicado que los organismos operadores, el de Naucalpan, es un caso patético. Hace transferencia del derecho del agua, la transfieren su título de concesión, porque ahí se concesiona una asignación, se la transfiere a un particular y no hace nada. Y la Suprema Corte te dicen que no hay problema, que el agua de la presa Maíz no está contaminada porque no lo pueden ver así. Entonces, no es solo cuestión de agua. Afortunadamente, la FES Acatlán siempre hemos sido multidisciplinarios. Ya hace muchos años yo les propuse, hicimos una especialidad que se llamaba Economía Ecológica y Ambiental del Agua. Y yo les dije a los de Derecho que si no había algún profesor que supiera de Derecho Ambiental. Y me dijeron que no les interesaba. Y eso me dijeron, coordinador de Derecho, en 2010,
Le dije, pues está, ni modo. Ya tengo una amiga que se llama la doctora María del Carmen Carmona Lara, que nos ha apoyado en el diplomado y en estas cosas, la cual la consulto cada ratito, y me ha invitado a dar y hablar sobre la ley de aguas nacionales en Tabasco y otros lados. La multidisciplinaridad es muy importante y los alumnos le tienen que entrar. No hay que ser dogmáticos. Si tú eres economista, los demás no pueden hablar de economía. Todo el mundo habla de economía, aunque no sepan. Los periodistas hablan de economía y dicen cada talugada que Dios guarde la hora. Y si tú hablas de derecho, los abogados te dicen que tú no puedes hablar porque tú no estudiaste derecho. Y además estudian muchas cuestiones de filosofía. En este diplomado lo has de conocer, nos ayudó mucho el doctor Enrique Lev, que tiene Ecología y Capital y que he leído como 30 libros del doctor y que habla de cuestiones de filosofía. Yo me tomé en la CCH, un profesor que está aquí me dio que me metí a estudiar filosofía como una de las materias. Y desde ahí he estudiado la parte de la filosofía y la parte de la ética. No soy filósofo, me gusta esa parte. Es muy complejo ver a Levinas, Habermas y todo lo demás, pero más o menos me defiendo, como dicen por ahí, como gato panza arriba. Entonces, felicidades, y esto es muy importante porque estoy viendo y lo he visto en todos lados. Se reparten cuando están en la Cámara de Diputados todas lo que son las comisiones y le dejan a la de recursos hidráulicos a ver quién la quiere. O se la dejan a la oposición o se los dejan al Partido Verde, que no tiene ni la más mínima idea. Y ahorita algún error que cometió la doctora Sheinbaum, que hizo un papel extraordinario, pero sin embargo hizo lo mismo. La Profepa se la dejan a Mariana Boy, que viene del Verde. Y este es un asunto, y la Comisión Nacional del Agua está perdida. Se lo dejan a alguien que es operador político y que no sabe de esta parte. Y no entienden que el agua es asunto de seguridad nacional y que el agua es la vida. Y además usted también en los que están en la tremenda corte, no hay ninguno que sepa de derecho ambiental, ni de agua, ni de lo demás. Entonces, y además, ya nos lo dijo una vez Saldívar, que es uno de los mejores. Y no importaba, le mostramos que la presa estaba contaminada y nos dijo, no importa. Y dije, no, esa tremenda idiotez, ¿cómo no va a importar? En la presa Madín utilizas el agua, la potabilizas y la repartes a más de 600,000 personas. Y ahorita las personas que utilizan el agua de la presa Madín están teniendo ya problemas de salud. Maestro Dardo, una consulta. Sí. ¿Cuál es la pregunta para el doctor? La pregunta es cómo concatenamos todas estas cuestiones del derecho a la economía y lo que tendría que hacer la actuación de los jueces en relación a esto, que está poniendo en crítica la cuestión del agua y de la salud. Claro que puedo contestar. ¿Sí? Sí, por supuesto. Me la pone de pechito y se lo agradezco mucho. A ver, yo mucho tiempo mi trabajo profesional aquí en México, cuando regresé, pues fue colaborar con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red de Defensa del Maíz, defendiendo durante alrededor de 10 años comunidades agrarias, indígenas y colectivos por todo el país que se enfrentaban precisamente pues, a múltiples amenazas derivadas de proyectos de inversión de desarrollo, ¿no? Construcción, ampliación de carreteras, de presas, ¿no? Gasoductos, ¿no? El tema de los transgénicos. Tuve la fortuna de ser abogado de las comunidades mayas en Quintana Roo para ganar todos los juicios que perdió Monsanto, todos los juicios los ganamos nosotros, ¿no? Y particularmente en el caso que usted menciona, pues yo fui abogado en los peores casos de contaminación de ríos del país, que es el caso, el caso del río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, y el caso, peor caso que hay en México, que es el caso del río Santiago en la zona conurbada de Guadalajara, ¿no? En el Salto Jalisco.
Es el peor caso en México y compite con un río en Turquía para ver cuál es el peor del mundo. Son casos muy lamentables, en donde cuando uno está ahí, yo escribo todo esto porque es muy importante que no parezca que simplemente uno es un activista loco que anda ahí, ¿no? Diciendo tonterías, interrumpiendo los foros o pintando paredes y haciendo esas cosas, sino precisamente para que se entienda que todo eso que uno hace en la práctica con compromiso social tiene un sustento y que quien lo quiera rebatir se tiene que chutar y escribir otro igual para contestar, ¿no? No son ocurrencias. Pero lo importante, esto es muy importante para platicarlo con ustedes y que se entienda, pero lo que es muy importante es el compromiso social de los abogados, porque ahí es en el territorio donde se prueba la necesidad de la interdisciplina. Uno no gana esos juicios, ¿sí?, simplemente con técnica jurídica. No, porque son asuntos muy complicados, en donde se requiere la construcción de base social, la construcción de un sujeto social que esté llevando adelante los procesos. Se requiere incluso estrategia mediática, estrategia, acción política para llevarlo adelante. No es suficiente la buena voluntad y conocimiento técnico. Yo, y a veces por simple maldad, llevaba abogados muy expertos a las comunidades, no saben ni hablar. Les hablan como si estuvieran dictando sus conferencias, se ponen nerviosos ante la gente. No saben cómo dirigirse a la gente porque viven encapsulados en sus cubículos y esas cosas, en sus bibliotecas. No salen a la calle, no pueden. Eso, por supuesto, que lo que nos indica es la separación que hay, no de los jueces, de los ministros de la corte, que no salen de las camionetas blindadas y sus casas ahí en las lomas, no, de los abogados en general que no saben hacerlo, ¿no? Se requiere una formación interdisciplinaria crítica. Sí es muy importante acercar a las y los abogados a la sociedad y sobre todo la apropiación social del derecho. Nosotros en el contexto de la Asamblea durante estos 10 años, pues desarrollamos por necesidad, no creo que fue pura imaginación mía, por necesidad lo que yo llamé la educación jurídica popular, que era precisamente el abogado como facilitador de los conocimientos para la gente que tenía que aprender a defenderse por sí misma, porque no había recursos para contratar abogados y en las defensorías públicas tampoco hay competencia para asuntos tan complejos como estos, ¿no? Y luego de eso desarrollamos la práctica del litigio participativo comunitario, donde no eran los abogados los que aparecían como representantes en las demandas de amparo, sino que firmaban por propio derecho y son ellos quienes acuden a los juicios para llevar sus procesos y los que establecen los diálogos con los propios operadores judiciales. Y son en conjunto es que trabajamos la formulación de las demandas, la constitución de las pruebas, los alegatos, etc. Ese trabajo es posible y es necesario, sobre todo por la vastedad de la devastación ambiental que ha padecido nuestro país. Es imposible gestionarlo de otra forma, porque además, tengo que decir, en las universidades no se forman abogados de derecho ambiental con vocación de justicia social y acompañamiento de procesos colectivos en comunidades. Si les va mal, se forman para trabajar en la Semarnat o en Conagua, en algunas de esas cosas. Pero más bien la aspiración es que los pueda contratar una transnacional para que ustedes les hagan los trámites y las manifestaciones de impacto ambiental. Esa es la aspiración. No se están formando en las universidades públicas abogados socialmente comprometidos que apoyen estas causas. Y es muy importante. No le puedo contestar con el detalle que yo quisiera. Yo reconozco y estoy de acuerdo con usted en lo que plantea, pero sí puedo dar estas ideas de que otra manera de ejercer el derecho es posible. Pero sí se requiere mucha preparación y sí se requiere un compromiso muy grande. No tienen por qué terminar siendo técnicos, burócratas del derecho, leguleyos, ¿no? Formalistas. Otro mundo donde el derecho es posible. Y también otros jueces son posibles, y eso es lo que viene. Bueno, buenas tardes, buenos días. Me presento, soy Joshua García y antes que nada es un gusto tenerlo a usted, doctor Raimundo Espinosa. Y bien, de primera entrada o de primera instancia, la pregunta sería, ¿qué fue lo que le llevó a titular de esa manera, en defensa de la práctica jurídica? ¿Qué tipo de defensa y a qué tipo de crítica se está refiriendo? Y como segunda instancia y a manera de comentario, de verdad sí, qué bueno, ¿no? Que, bueno, a manera de comentario, todo lo que usted mencionaba en su ponencia es bien, bien importante, ¿no? Y fíjense que tuve la oportunidad de hablar con compañeros de semestres posteriores, semestres más arriba, cuarto, décimo, etcétera, y ellos sí, o sea, ya están muy cerrados, ¿no? Van a que dicen, lo importante aquí es interpretar lo que dice la ley, aplicarla, el dinero y ser codiguero. Entonces,
yo no quiero llegar ahí, ¿no? Estoy en segundo semestre y pues, creo que estoy a buen tiempo, ¿no? Y de igual manera a los profesores que imparten, por ejemplo, derecho laboral, demás, realmente que se pregunten, que se cuestionen como alumnos, como profesores, si ese tipo de trabajo que se nos está diciendo es realmente digno. En medios de comunicación se nos dicen un trabajo digno, una vivienda digna, pero ¿realmente es digno? Parto de la base de que, ahora sí que aplicándolo a nuestro México, es una sociedad heterogénea. ¿Y cómo el derecho va a alcanzar igualdad? ¿Cómo va a alcanzar justicia, no? Entonces, partimos de esa base, ¿no? Realmente, y la siguiente pregunta es, ¿realmente hay o podemos encontrar una esencia del derecho? Una verdadera esencia, porque igual parte o surge otra pregunta, ¿qué es verdad realmente, no? ¿Qué es el derecho? ¿Por qué fue creado el derecho, no? Ahorita estamos envueltos en un formalismo jurídico y realmente es verdad, ¿no? Antes de que llegara usted a esta ponencia o que se nos cuestionara acerca de ello es, ¿cómo va a dar alguien filosofía del derecho que no tiene esa preparación, no? Entonces, sí me gustaría, ¿no? Que se modificara o que se intentara reestructurar el plan de estudios. Al maestro José Manuel Álvarez preguntar si ha hecho propuestas para este plan de estudios, ¿no? Que no formen más codigueros, porque realmente allá afuera está saturado, el 98% está haciendo eso y 2% busca otra tangente. Entonces, bien, realmente, ahora sí que posicionarlo en otro lugar, hacer planteamientos, hacer nuevas reformas, ¿no? Y ahora sí que esperar que los de la FESA generen un pensamiento crítico para poder transformar y mejorar el derecho en el cual se está viviendo y ahora sí que analizar el derecho realmente desde un ámbito político, social y económico. Gracias. Muchas gracias, Joshua, ¿no? Sí. Muchas gracias. Mira, a ver, el título, ¿no? Primero, porque esta forma de pensar el derecho no es la forma hegemónica, al contrario, es una forma marginal, ¿no? Y no es solamente que este pensamiento esté marginalizado, sino que quienes lo tratan de defender y construir también son marginados. Cuando yo, las primeras veces, por instancia del doctor Correas, me presenté para pues, explorar la posibilidad de dar clases en la Facultad de Derecho, pues recibí la negativa. Y los argumentos, fíjense, yo en ese entonces ya había trabajado en el Alto Comisionado de Naciones Unidas en la ONU, ya había trabajado en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, ya había trabajado en la LADI en Montevideo, ya tenía yo como 4 o 5 títulos, ¿no? Ya tenía yo pues, un montón de publicaciones, ¿no? Yo empecé a publicar en la UNAM cuando tenía, creo que 17 años, ¿no? Fue mi primera publicación. En fin, y bueno, además yo había tenido la medalla en la Facultad de Derecho, ¿no? Yo había tenido los mejores promedios, todo eso. Y me contestaron que no, que a pesar de todo mi CV, me apoyaba cartas de recomendación del doctor John Sachs Fernández, en fin, ¿no? Y me dijeron, no, porque es problemático y está sobreideologizado. Pues sí, soy problemático porque problematizo todo esto, ¿no? No me quedo con lo que me están diciendo, pregunto más. Y luego está sobreideologizado, se referían a que yo leía El Capital en alemán. Y bueno, pues sí lo leía, ¿no? Sí lo leía en alemán, y pues si es eso, tienen razón, y si esos son 2 buenos motivos para no dar clases aquí, pues no las puedo dar. Me fui a dar clases en economía, fue donde pude dar clases, y luego me comprometí con el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Es un proyecto alternativo muy extravagante, pero pues también con muchas virtudes. A ver, entonces la marginación no solo del pensamiento, sino también de quienes piensan este pensamiento, sino también de quienes piensan así. Y pasa tanto en la academia como pasa también ya en la práctica jurídica. Claro, pero el asunto en la práctica jurídica es que normalmente los abogados que tienen esta forma de pensar crítica, de izquierda si quieren, son abogados que también tienen sus propios prejuicios. Y yo sí, o sea, por eso lo de defensa de la crítica jurídica es tanto frente a la derecha como al extremismo de izquierdismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos abogados son parte de la gente que... Yo participo en el grupo Claxo de Pensamiento Jurídico Crítico en conflictos sociopolíticos en América Latina, ¿no? Y participo en un montón de congresos, me invitan por todos lados, ¿no? A dar pláticas sobre eso. Entonces conozco bien en el mundo quienes hablan de estas cosas. Bueno, hay ciertos prejuicios. Sí se vuelven muy fuertes en la reflexión, porque tienen una formación interdisciplinaria, manejan distintos autores, no son formalistas, eso está bien. Pero resulta que
En la práctica, bien a bien, ellos nunca pueden ser abogados. De entrada nunca querían ser abogados, la mayoría de ellos, nadie quería ser abogado, ¿no? Y cuando estudian Derecho, pues no les gusta, precisamente por toda esta manera que se tiene de formar, ¿no? Y a veces no lo resisten. Bueno, llegan hasta el final, pero nunca son capaces de ejercer la profesión. Pero eso sí, tienen una vocación por la justicia que los acerca a ciertos espacios sociales, quieren hacer algo, pero resulta que no funcionan ahí. En todo caso, pues sí, se saben algunas cosas, algunos pasajes, ¿no?, muy interesantes de libros críticos, a veces saben también lanzar consignas y hasta quitar mantas, ¿no?, y también salen a marchar, pero como abogados son malos, porque nunca asumieron el derecho, nunca asumieron el estudio del derecho con seriedad y no se dieron la formación técnica que se necesita, que sí es muy importante. ¿Cómo ganamos los temas del agua? ¿Cómo detenemos gasoductos? ¿Cómo le ganamos los juicios a Monsanto? No me paré yo a gritar consignas, ni me puse a hacer manchitas, ni nada de eso, ni a grafitear paredes. Es con un alto conocimiento técnico y con una gran organización y disciplina de la base social. Así es como se ganan esos procesos que son muy complicados. Muchas veces los compañeros que hacen crítica jurídica pues no son abogados, y por más que siempre estén, que el movimiento social, que no sé qué, nunca han participado en nada, porque no saben qué hacer. La gente que tiene esta necesidad requiere abogados, no solamente intelectuales o activistas. Ellos ya pueden ser activistas, e intelectuales hay muchos más mejor preparados. Lo que requieren son abogados socialmente comprometidos con una alta competencia técnica. Entonces tampoco hay que hacer a un lado la formación que nos dan en todas estas materias. Es bien importante, pero hay que saberlo ubicar. Hay que saber combinar y equilibrar esto. Y esto solo puede suceder no desde la materia misma, cada materia individual. Eso tiene que venir pues desde las autoridades que son responsables de los planes y programas de estudio y de la administración académica de las carreras. Desde ahí es que tiene que venir la visión. Ahí es donde tiene que colocarse, ¿no? Bueno, entonces la defensa es tanto para un lado, como que ya me entendí en la conversación, en principio, como para el otro lado. Porque si no también parece que la crítica jurídica es cualquier cosa y que se trata de una posición igualmente dogmática, de venir a tirar consignas a favor de quién sabe qué revolución y del socialismo o el comunismo o lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando más bien de lo que se trata es de fundamentar un discurso crítico donde el derecho tenga un sentido social y que se permita una reapropiación precisamente para una reconstrucción nacional que necesitamos. Más todavía el día de hoy en la coyuntura que estamos atravesando frente al segundo gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, todavía más relevancia. Hay que preguntarse qué papel tienen las escuelas de derecho, las y los abogados, los estudiantes de derecho en esa coyuntura. Estuvimos acostumbrados 40 años a depender, ¿no?, a que se nos impusiera y luego depender de los tratados de libre comercio. Y ahorita más bien parece que eso está terminando, y esa es una de las políticas básicas del neoliberalismo. Que está terminando, lo está terminando el mismo que nos impuso, Estados Unidos. No tienen nada que decir ahí los abogados, las escuelas de derecho no tienen que tomar una posición al respecto. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Y luego, el subtítulo, ¿no? El fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho del siglo XXI. El asunto es que esta filosofía del derecho, que es teoría jurídica convencional, filosofía de los juristas, pues no nos lleva a ningún conocimiento, sino que es un pensamiento también dogmático y ensimismado, endogámico por completo. Ese es el gran fracaso. Para mantenerse utiliza una serie de trucos ideológicos, ¿no? No nos lleva muy lejos. En todo caso, como Guastini lo ha tenido que reconocer, eso que llaman filosofía del derecho es en todo caso filosofía del derecho positivo. Y como decía Bobbio, siguiendo a un autor alemán, Gustav Hugo, en la década de los 20 del siglo XIX, que le contestó a Hegel, decía, es filosofía del derecho de los juristas. Pero en todo caso, eso que llaman en breve filosofía del derecho, no es otra cosa que teoría del derecho, pero no es filosofía. Hay un gran fracaso ahí porque estamos pensando que hacemos una cosa cuando estamos haciendo otra, y no estamos generando un pensamiento crítico, ¿sí? Ni interdisciplinario, ni socialmente útil para los grandes problemas de este país, cuando recibimos esa formación de la filosofía del derecho de los juristas como teoría convencional del derecho, ¿no? Ese es el fracaso. ¿De qué es de lo que se trata? Pues de retomar algunas de las sendas y tradiciones del pensamiento crítico contemporáneo, que se han puesto otra vez de relieve frente a las crisis que ha atravesado la humanidad.
la crisis económica mundial de 2008, por ejemplo, pero también la gran crisis del cambio climático, la crisis ambiental y sanitaria a la que nos enfrentamos, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, ¿no? Y un montón más de elementos de crisis civilizatoria a la que nos ha llevado pues el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Bueno, pues hay que indagar en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que yo manejo es precisamente el discurso crítico de Marx, por eso es lo que yo estoy defendiendo en el libro. Pero hay otras formas también de hacer pensamiento crítico y yo no las descarto por principio, yo creo que todo eso puede sumar. Entonces, bueno, de eso es que va el título del libro, ¿no? Y ya lo de la esencia del derecho, yo no creo en eso de las esencias, ¿no? Pero es una discusión que me llevaría varios minutos poder dilucidar, ¿no? Entonces, bueno, eso mejor lo que sí voy a hacer es que te voy a obsequiar un ejemplar de cada uno de mis libros para que lo estudies y lo descubras por ti mismo. Y más bien ya cedo la palabra más. Muchas gracias. Pues si quiere hacer, creo que teníamos una pregunta por cada uno de los alumnos. Pues, yo creo que podríamos hacer unos paquetes. Doctor, a ver si los ven. No, perdón, ya muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a ya concluir la sesión de las preguntas y nada más quiero yo concluir con lo siguiente. Creo que se está cumpliendo el objetivo que tenemos con el seminario de la importancia de la investigación jurídica. Aquí se ha dicho, y ustedes han visto, y veo caras conocidas, inclusive gente que estuvo conmigo en la introducción, donde se les da, ¿sí?, los principios y las diferentes corrientes, y se les dice, o al menos yo les dije siempre, ustedes tienen que penetrar y tienen que profundizar y ver, y estoy seguro que no se ha cumplido lo que propone acá también el maestro Loyo, que es muy importante, de que deben de leer y deben de ser, todos ustedes, para poder ser críticos, deben de conocer, y si no estudian, y si no penetran, y si no profundizan en los conocimientos, tampoco pueden ser críticos, porque si no nos sigamos, como bien dice el doctor Raimundo, nada más a criticar sin tener el fundamento, tenemos que criticar con fundamento, porque también nos lo dice, deben meterse a conocer sobre diversos temas jurídicos. Es también una frase que dijo aquí, y lo tomo, y repito, con esto se ve que la importancia de la investigación jurídica es eso que queremos incluirles a ustedes, despertarles las inquietudes para decir si está bien lo que tenemos, si está mal lo que nos están dando, pero con fundamentos y que tengan ustedes ese criterio jurídico, ¿sí?, y esa capacidad que nos ha demostrado el doctor Raimundo Espinosa, qué es lo que queremos en ustedes y es lo que pretendemos con este trabajo académico. Damos las gracias y nada más para contestarle, debo decirte que estamos precisamente en la estructuración del plan de estudios y estamos tratando siempre en esta realidad lo deseable y lo viable. Estamos tratando de sacar lo mejor de lo que tenemos, ¿sí?, y con lo que queremos. Muchas gracias a todos y bueno, pues si me permiten para concluir, doctor, nosotros normalmente acostumbramos cerrar los eventos con un Goya, espero que pongamos de fiesta, que podamos funcionar un Goya.